En general, muy buenas noches, bienvenido al programa Hablemos de Seguridad. Estar aquí en la señal de Radio Onda Digital Televisión y compartir este espacio tan importantísimo que es necesario que lo toquemos porque la seguridad es el problema que se ha venido a menos en nuestro país. Y por lo tanto, hablar de seguridad es prácticamente hablar de uno de los principales problemas que tiene el país, no solamente Lima, el país. El país está en este momento atravesado por una ola de inseguridad que no lo controla nadie. Y esa es la preocupación que hoy día vamos a seguramente conversar. Efectivamente, general, esto en el 2014, usted ha venido varias veces a este programa Sí. y hemos hecho un análisis y lamentablemente pues, el tiempo nos dio la razón. Así es. ¿Qué le opina? En este 2015 pues la delincuencia ha aumentado abismalmente. Ahora los asaltos son en avenidas principales, en los centros comerciales, en los restaurantes. Aumenta el crimen organizado, el sicariato en estos últimos meses, 8 muertos en las calles. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Estamos en estado de emergencia en temas de la seguridad ciudadana? Ya hace tiempo que estamos en emergencia. El problema es que ya estamos caminando a consolidarnos como un narcoestado. Ese es el principal problema. Entonces, si estamos consolidándonos como un narcoestado y siendo que el narcotráfico es la locomotora de todos los delitos, entonces lamentablemente todo lo que nos hemos imaginado y lo que lo hemos dicho con anticipación el año 2014 y lo hemos sostenido los primeros meses del año, se está cumpliendo hoy. ¿Y por qué se está cumpliendo? Porque han incrementado los niveles de las variables del narcotráfico, que es el sicariato, Efectivamente. los asaltos, los ajustes de cuentas, todo ese tipo de problemas que lo vemos por un lado, más el incremento de los delitos en el lavado de activos que se ha multiplicado porque ahora ya no saben cómo controlarlo porque no se tomó previsiones, y el incremento del número de hectáreas de hoja de coca y el incremento del volumen de clorhidrato de cocaína que portamos, todo ese conjunto de problemas al final nos grafica que ya estamos camino a consolidarnos como un narcoestado. Y obviamente su correlato de todo eso es el impacto en la inseguridad ciudadana. Por eso es que tenemos todo esto. Entonces la preocupación es acá. El gobierno, pese a haber estado alertado, ¿qué ha hecho? Desactiva, dice la DINI, la Dirección Nacional de Inteligencia, entra en un proceso de reorganización. Entonces, como nosotros sabemos que todos los aspectos de inteligencia de este país parten de su matriz, que en este caso viene a ser la Dirección Nacional de Inteligencia, pero este gobierno lo lanza a un proceso de reorganización. Entonces, cuando lo lanza a un proceso de reorganización, lo que nos está diciendo es que no va a operar. Y dice, al no operar, el propio presidente de la República se siente castrado, aunque él ya está castrado hace tiempo, pero castrado en el sentido de que la población general, su incompetencia nos la traslada a nosotros, porque los efectos de su incompetencia, si este ciudadano Ollanta, Moisés Humalatazo, fuera un silvestre mortal, no nos importaría que sea un castrado, pero como es el primer ciudadano de este país, o sea, el presidente de la República, nos preocupa pues que irresponsablemente todo el gobierno haya reorganizado la Dirección Nacional de Inteligencia y dice que sus actividades la traslada al Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, Cancillería, no entendiendo la lógica de que estas instituciones que son los ministerios hacen inteligencia de otro nivel. Efectivamente. Y sus correspondientes analistas están preparados para hacer esa inteligencia del nivel que les corresponde. O sea, quiere decir que la inteligencia del más alto nivel, del nivel macro, de la inteligencia estratégica nacional, lo hacen este conjunto de ciudadanos que están trabajando en la Dirección Nacional de Inteligencia. Pero si él y toda su corte, por la irresponsabilidad o por la responsabilidad que acarrea el hecho de haber ellos ordenado seguimientos, dedicarse a cualquier otra actividad, la reelección de la esposa, la reelección conyugal y todo ese tema, fíjese en lo que hemos terminado. Y han descuidado. ¿Y usted cree que, general, que estamos a convertirnos en el Nuevo México o ya estamos? No, ya estamos caminando a ser el Nuevo México, con la siguiente variable. Mire, nosotros siempre hemos alertado que México es violento. Hemos dicho que México es violento porque hemos visto una serie de variables. Y solamente México controla una parte del narcotráfico, que es la comercialización y el traslado hacia lugares y un consumo de menor escala. Pero aquí en el Perú tenemos la siembra de la hoja de coca, la elaboración, la producción del clorhidrato de cocaína, el traslado hacia los puertos y además el traslado hacia la zona de pistas de aterrizaje clandestinas.
y el consumo en menor escala. Entonces, eso acarrea núcleos de poder militar, vamos a llamarle militar porque están armados, de gente que se forma a lo largo de todas estas variables. Hay pequeños Pablitos Escobar en cada una de las cuencas cocaleras que se encargan de dar protección, que se encargan de acopiar, y otros que se encargan de proporcionar los insumos. Entonces es toda una parafernalia, un conjunto de cosas que se dan ahí, en donde lamentablemente acarrea el delito, acarrea una serie de aparatitos de poder. Y eso nos preocupa a todos. Eso nos preocupa a todos, pero ese aparatito de poder que se ve ahí, en la ciudad de Lima, va a traer más violencia. O sea, nosotros vamos a ser peor que lo que es México. Si no se toma ahorita las cartas sobre el asunto general, creo que Lima o el Perú entero se va a convertir pues en lo peor de como se pasó en Medellín, Bogotá en los 80. Peor que eso. Peor que eso. Yo le puedo asegurar que es peor que eso. ¿Y sabe por qué? Por una naturaleza muy importante. Nos estamos olvidando, y eso hay que sostenerlo así con claridad, porque esto nos lo están viendo. Por lo menos, ojalá que estos subdesarrollados mentales, y discúlpenme por la expresión de subdesarrollados mentales, que todavía quedan por ahí en la Dirección Nacional de Inteligencia, que está reorganizándose, que entiendan que nosotros hemos tenido cerca de 2 millones de hombres, de ciudadanos de este país que han pasado por las filas de la subversión, de la contrasubversión. Siendo que han estado en la contrasubversión, hay gente que tiene y que no ha sido tratada, son víctimas del shock postraumático, o sea, tienen en sí el germen de la violencia y el Estado no ha hecho nada por controlarlos. Entonces, esta gente preocupa. Por otro lado, tenemos los propios narcotraficantes, tenemos los propios senderistas, los propios MRTistas, y encima han aparecido más de 700, 800 o cerca de 2000, dicen algunos, grupos o pandilleros que viven al margen de la sociedad, que tienen, debido a la consecuencia de todas estas disfuncionalidades de los hogares peruanos, hemos visto también que tenemos un cuarto actor, que son estos jóvenes pandilleros. Efectivamente. Entonces, pandilleros, MRTistas, senderistas, miembros de las fuerzas especiales. Crimen organizado. Y el crimen organizado que se genera en las cárceles y que está en la sociedad marginal de Lima y de todo el país, todo el Perú. Señores, ¿qué queremos? Queremos tener curas, sacerdotes, por favor. Ya tenemos engendros que son producto de toda esta situación de disfuncionalidad de la sociedad peruana. Estamos próximos a entrar ya estamos anómicos, pero podemos entrar a una situación mucho más compleja, mucho más grave. General, lo que me preocupa más es que nuestras autoridades no toman carta en el asunto. No hay voluntad política. Ese tema de que a lo crimen organizado, al tema del sicariato, extorsiones, lo manejan desde los penales. Y el ministro de Justicia hace pocos días habló efectivamente de Piedras Gordas, del penal Castro, siguen llamando y manejando, y los bloqueadores que iban a poner no funciona, que ahora dentro de 7 días van a poner uno en Ica, que ese sí al 100% es efectivo, promesas, más promesas, y en la realidad pues no funciona nada. Claro, en realidad todos los penales, es imposible pensar de que con una disposición que dé el encargado e interino encargado de la administración del Instituto Nacional Penitenciario, con esa sola disposición que él da, va a controlar. Eso es falso. Esto porque la corrupción está transversal a todas las actividades del Perú, y en el INPE, por supuesto que sí. Justamente, disculpa que le corte, mi general, acá estamos con el señor Pedro Blas Jiménez, que nos escribe desde Estados Unidos. Está viendo, o sea, nuestros amigos compatriotas en todo el mundo a través de la web. Hoy ya pues la tecnología digital, Onda Digital Televisión, llega a todo el mundo por la web. Nos están viendo. Entonces, a nosotros esto nos importa. Pero usted, como especialista en el tema, usted ha viajado a muchos países, ha realizado muchos cursos, ha trabajado en el Ejército del Perú más de 30 años. 38 años. ¿Qué deberíamos hacer ahorita? ¿Cómo actuamos? En Ecuador, disculpe que le corte, mi general, en Ecuador, las Fuerzas Armadas han salido a las calles a hacer operativos, lo que es explosivos, armamentos, en apoyo a la policía. Y eso ha dado resultado. Hoy en día Ecuador es uno de los países más seguros de Latinoamérica, en poco tiempo. En el Perú, ¿cree que usted como general, los militares deben salir a apoyar a la policía a las calles? Mire, se compraron, según me comentaron, no tengo la información completa y concreta, 8 equipos de interceptación telefónica, 3 de fijos y 5 portátiles. Nosotros creemos de que, como no van a poder controlar el tema de los teléfonos en los penales, que pongan pues centrales de interceptación cercano a los penales para monitorear las llamadas y saber
qué es lo que están, digamos, ¿Qué es lo que están conversando? ¿Qué están hablando? Porque ya que los bloqueadores no funcionan porque los desbloquean, entonces pongamos los equipos de interceptación telefónica cerca a los penales, que no son muchos en este país, y entonces vamos a tener conocimiento real de lo que está ocurriendo. Eso es lo primero que tendrían que hacer. En segunda medida, es cierto, el país no puede ni debe dejar de lado toda la disponibilidad de los aparatos de seguridad que tiene en este momento, porque decía yo, ¿cuál es la principal amenaza de este país? La principal amenaza de este país es el narcotráfico, ¿no es cierto? Entonces, esa es una amenaza. Luego de eso viene la consecuencia, que es todo este tema de inseguridad, lo que hemos hablado. Entonces, siendo que eso es así, debemos preocuparnos pues, porque todos los aparatos de seguridad del Estado estén en esa línea. General, tenemos una llamada al aire. Muy buenas noches, bienvenido a su programa Hablemos de Seguridad. Adelante, muy buenas noches, le escuchamos. ¿Cuál es su pregunta para el general Wilson Barrante Mendoza? Tenemos problemas con la... Al parecer, está averiado el número. Ya, correcto. Entonces, continuamos, general. Termino redondeando la idea. Entonces, si tenemos los aparatos de seguridad disponibles del Estado, hagamos uso de ellos. Pues yo siempre, recuerda usted que el año pasado hemos dicho que aquí, por ejemplo, deberíamos implementar el servicio militar sin armas para trabajar con los jóvenes tema de prevención. De los 14, 15 a los 18 años y darle una suerte de formación cívico-patriótico, no hablemos militar, cívico-patriótico, para que esa gente tenga la oportunidad, y no solamente eso, del conocimiento de la formación cívico-patriótico, sino también de actividades de capacitación técnico-laboral, en coordinación con el Ministerio de Educación, de tal suerte que esta gente, al margen del liderazgo que queremos formar en ellos, tengan posibilidades de insertarse en las bolsas de trabajo a nivel gobiernos locales, provinciales, a nivel nacional. Entonces, si eso hacemos, ya estamos haciendo bastante. Entonces, sí hay una primera tarea. Y ojo que eso se ha hecho también en países de Centroamérica, para combatir las pandillas de las maras, en Nicaragua, eso, por ejemplo, ¿no? eso lo han hecho y ha sido un resultado muy exitoso en Nicaragua. Entonces podemos aprovechar eso. Ahora, ¿qué otra cosa? Muchos dicen, no, los cuarteles no son centros de reclusión. Estamos de acuerdo en eso. Pero un momentito, pues, tenemos la necesidad de implementar una serie de medidas, pero además, yo siempre he dicho, si queremos entrar a este tema, señores, pasemos a la reconciliación, porque no podemos estar teniendo Fuerzas Armadas judicializadas, Policía Nacional judicializada por aspectos que pasaron hace 35 años, y tenerlas en este momento hackeadas, de tal suerte que no pueden intervenir, porque saben que si intervienen, va a venir estos famosos grupos de protecciones, entre comillas, de derechos humanos, y que no hacen más que impedir la consolidación de la seguridad. Entonces, ese es otro tema que tenemos que tocarlo. Si estamos de acuerdo en intervenir, pero con ese nuevo contrato social que hemos dicho, que darle, no digo carta blanca a las fuerzas de seguridad del Estado, sino que se restablezca la institucionalidad, no lo que hemos visto, por ejemplo, en Conga, en donde el propio gobierno regional y el propio alcalde provincial y algunos líderes políticos, en pleno estado de emergencia, en donde se suspende la garantía de libre tránsito, la libertad de reunión, están prohibidas. ¿Y qué hace? Convocan a una marcha. Entonces, eso, por ejemplo, el gobierno ha sido débil. Y es débil porque hay puro maricón ahí, pues, ¿no? Entonces, si hubieran tomado medidas severas contra las autoridades que dan ese tipo de desafío, contra el Estado de Derecho, porque le hacen daño a las fuerzas de seguridad del Estado. Entonces, ¿de qué nos quejamos, pues? Si las propias autoridades son los primeros que subvierten el orden, y eso está pasando ahorita en Tía María. Efectivamente. ¿Ya? Al margen que no estamos discutiendo las razones de fondo, sino estamos yéndonos a la forma de cómo se valora la seguridad, porque las propias autoridades subvierten el orden, creando la desobediencia popular, de tal suerte que no permite entonces que la policía cumpla su labor, que se garantice el libre tránsito, que se garantice la libertad de todos los ciudadanos, independientemente, digo, de los temas de fondo que no lo estamos tocando, que es el tema ambiental, pero lo que estamos hablando es la institucionalidad y el respeto al Estado de Derecho, ¿no? Efectivamente, pero general, usted en el Perú, el ejército debe salir a las calles a apoyar a la policía. Mire, yo vuelvo a repetir, si consideramos estos tres aspectos que hemos mencionado, el primero, como digo, un nuevo contrato social de tal suerte de que se le preste las garantías totales para que no mañana más tarde tengamos que estar judicializando, persiguiendo a militares por haber intervenido en este tema. Primero tenemos que establecer con claridad ese contrato social y que después no me vengan los partidos políticos a ponerse de árbitros. Ah, no, este es un problema de los militares,
con los delincuentes. No, pues eso es lo que ha pasado en el pasado, ¿no? Efectivamente. El problema es de los militares contra los merretistas o los senderistas. No es así, pues. Acá hay responsabilidad de todos. Efectivamente, Entonces, todos todos. tenemos que poner, uno lo ponen con las armas y otro con su responsabilidad cívica de ciudadanos de bien. Y eso es lo que tenemos que hacer. El segundo punto es de darle todos los instrumentos, como son, por ejemplo, yo no puedo salir a la calle con mi fusil para prevenir el orden público. Tengo que emplear las armas que correspondan, gases, tengo que emplear, digamos, varas, escudos. Tenemos que entrar en ese sistema de protección. Bien, con equipamiento de prevención. Determinado. Y por supuesto, las fuerzas de seguridad en determinado momento, cuando son rebasadas, pues harán a sus armas de fuego, y el que se expone a eso está bien muerto, como es en Brasil, como es en cualquier Estados Unidos. En cualquier parte del mundo. En Baltimore, lo pronuncio como se escribe, Baltimore, ahí por ejemplo, mire lo que está pasando en Estados Unidos. O sea, la rebelión de la población frente a la protesta es reprimida con el mayor rigor. Y estamos en el primer país democrático en donde el Estado de Derecho para ellos es fundamental. O sea, ellos por encima de todo privilegian el Estado de Derecho, que hasta ahora no lo entendemos. Mire, China privilegia el Estado de Derecho, Inglaterra, Europa y Estados Unidos privilegian el Estado de Derecho. Acá no hacemos caso al Estado de Derecho porque tenemos miedo, no lo hago por nosotros, sino porque los políticos, sobre todo este gobierno maricón, porque el gobierno es maricón, hay que decirlo con toda claridad, ya, porque no estoy hablando de homosexuales, sino estoy diciendo que es gobierno maricón. ¿Por qué? Porque a este gobierno le falta hormonas para tomar decisiones fundamentales. Se ha dejado rebasar en el caso Conga. Y yo lamento que el grupo de militares que estaban, digamos, de mermeleros de Ollanta Moisés, no hayan sido lo suficientemente varoniles para darle las pautas de qué es lo que tienen que hacer. Han fracasado, lamentablemente han fracasado. Este país necesita autoridad. Y ninguno de los candidatos que en este momento tenemos son capaces de dar las mejores señales de autoridad. ¿Por qué? Porque han demostrado en el pasado, en su vida militar y también en el presente, en su actuación política, que son débiles mentales para esa tarea. Y la verdad han debido abandonar el gobierno porque lamentablemente le han hecho daño al país. Nos hemos retrasado, peor que antes estamos ahora. Y eso a todos nosotros nos preocupa. Otra alternativa, ¿cuál sería otra alternativa, bueno, general? La otra alternativa es trabajar con las alianzas estratégicas que siempre lo hemos propuesto, en donde los gobiernos locales, a través de los serenazgos, dar las leyes correspondientes, ¿no? Porque lamentablemente tenemos un potencial muy importante, digo lamentable porque no lo utilizamos, que son el serenazgo y la seguridad privada. Dos temas fundamentales. Juega un rol muy importante. Juegan su rol preventivo, unos en un lado y los otros en la calle. Se convierte en lo que en el pasado era la Guardia Civil. Hoy ese serenazgo vendría a ser lo que le llamamos la policía local. ¿Por qué no la potenciamos con una ley de tal suerte que lo profesionalizamos, en el sentido los capacitamos y le damos el marco legal para que puedan hacer uso de las armas en apoyo a la Policía Nacional del Perú? Y eso es simple, una ley nada más. Voluntad política. Voluntad política, no hay, decisión no les política. interesa a los políticos. ¿Sabe por qué? Porque son ignorantes. Discúlpeme usted que lo diga con esa, digamos, con esa crudeza, pero son ignorantes en materia de manejo de los problemas del Estado. Son profanos, pájaros fruteros. Por ejemplo, este señor que es ministro del Interior, por favor. Tenemos una llamada al aire. Muy buenas noches, bienvenido a su programa Hablemos de Seguridad. Buenas noches, amigos. Un abrazo muy cordial. Les saluda a su amigo Pedro Blas Jiménez, y aquí desde los Estados Unidos, para felicitarlo. Un brillante programa, como siempre, al servicio de todo el pueblo peruano, y un jalón de orejas para las autoridades de nuestra querida patria, donde vemos una delincuencia vertical, horizontal, transversal, en todos los medios, que no hay un control. Es muy lamentable, señor, continuar en esta situación en un país como el nuestro en pleno siglo XXI. Un abrazo y a sus órdenes, amigo. Doctor, muchísimas gracias por su participación. Estamos con el general Wilson Barrante Mendoza. ¿Alguna pregunta para el general? Sí, lo que quiero plantear al general es si existe o existió en su época de vigencia, en la época antigua, me refiero a los años activos de su profesión, métodos adecuados y propicios, estrategias y tácticas coherentes para poder disminuir la delincuencia, porque lo que vivimos en estos momentos
es la consecuencia de una mala planificación en materia de seguridad ciudadana. Esto no es como un árbol que planta, se da fruto y se come esa fruta. No, esto es un proceso que ha venido germinándose años y años por la mala gestión, falta de políticas gubernamentales, falta de política del gobierno, y también yo creo que el sector correspondiente, ¿no? Cabe la mención decir, a los militares también le compete esa responsabilidad. Desgraciadamente es una vergüenza para el Perú. Los que estamos afuera, los que vivimos fuera del Perú, vemos noticias a diario de los sicarios de la corrupción, de la delincuencia organizada. Los partidos tradicionales fundamentalmente vienen arrastrando en los medios de comunicación que están prácticamente comprados para servirse unos a otros y crecer la pirámide mientras el pueblo se muere de hambre, vive en el olvido, no hay calidad de vida, etcétera. Quisiera que me responda por favor el general, ¿qué hicieron ellos cuando eran activos para no vivir estas consecuencias que lamentablemente debemos plantear soluciones inmediatas? Doctor Pedro Blas Jiménez, muchísimas gracias por su participación durante la semana. Vamos a estar en comunicación de un enlace telefónico desde los Estados Unidos. Usted, sus comentarios siempre son bien acertados y le agradecemos por participar en su programa Hablemos de Seguridad. Muchísimas gracias. Un abrazo para todos los peruanos y a sus órdenes. General, esto es lo que le escuchan en los Estados Unidos, nuestros amigos de Norteamérica, peruanos, emprendedores. En su época, yo también me acuerdo que no había tanta delincuencia. No, por supuesto, pero ahí había una cosa importantísima. El principal problema que se utiliza para poder combatir todo tipo de generar cultura organizacional, generar una forma, un modelo de país, es la educación. La educación es el motor del cambio. Y nosotros, nuestra generación, que empezamos en la época que éramos oficiales egresados el año 1975, la educación militar estaba orientada al servicio de la comunidad. Nosotros alfabetizábamos primero a la clase marginal de nuestro país, le damos proceso de alfabetización, le enseñamos a leer, le enseñamos a escribir y posteriormente le dábamos una cultura cívico-patriótica. Hacían un trabajo comunitario. Comunitario, lo hemos ido avanzando a lo largo del año, por ejemplo, hasta el año 1998, para poner un límite. ¿Y qué hemos logrado? Hemos formado barreras para evitar que nuestro país se convierta en un gobierno, en un país comunista. Gracias justamente a la formación que se le dio a todos estos jóvenes que entraron a la Fuerza Armada y han sido pues tenientes gobernadores, han sido agentes municipales, autoridades en su país, en su región, en su distrito. Entonces eso ha sido el primer freno que le dio, y que con el general Velasco, y no es que le haga yo propaganda al general Velasco, pero le quita las banderas a la subversión y con ello pusimos freno a todo este tipo de cosas. Pero ¿qué pasa el año 98? El año 1998, tontamente el gobierno pone freno y dice que a partir de ese momento desaparece la educación, el servicio militar de obligatorio, lo hace voluntario por un lado, y en segundo lugar retiran desde el año 80 aproximadamente toda la currícula educativa que se estaba orientada a la formación de valores cívico-patrióticos. Nosotros, en mi generación, y seguramente en la del doctor que nos ha hecho su comentario, había la instrucción premilitar en primaria. ¿Decreto obligatorio? Era la instrucción premilitar en secundaria, que era un curso, no era condicional, y en la universidad también. Entonces todo ese tipo, y después venían los famosos CERUN, CECIG anteriormente, que se prestaba en los servicios rurales de las comunidades más alejadas del país. Pero lamentablemente eso, porque a partir del año 2000 el Perú entra en una nueva fase, en donde los gobiernos de Paniagua, de Toledo, de García y de Ollanta se acaviararon. O sea, los caviares comenzaron a tomar control del Ministerio de Educación, de los Ministerios de Justicia y de todos los sectores económicos del país, y comenzaron a desaparecer por completo, esto a tal extremo que le restaron presupuesto a la Fuerza Armada, porque es necesario que sepa nuestro compatriota que está en Estados Unidos. Por ejemplo, le voy a dar un dato. Cuando estaba yo de comandante general de Ayacucho, lo que es el BRAEN, Valle de los Ríos Apurímac, Mantaro, Yene, solamente recibía 48,000 soles mensuales, o sea, algo de $15,000 mensuales más o menos, ¿ya? Para comprarle bienes y servicios, para
8 o 10 instalaciones militares o batallones. Oiga, eso es la peor ofensa que el malnacido de Toledo le hizo a este país. Al Perú. Al Perú nos causó el primer daño. O sea, si somos víctimas del narcoestado, somos porque Paniagua, Toledo, García Pérez generaron el incremento del narcotráfico. O sea, nosotros no podemos echarle la culpa a los ciudadanos, porque los ciudadanos han vivido al margen de lo que estos malnacidos gobernantes han hecho por nuestro país, y tenemos que reclamarle dónde están los narcoindultos, porque todos han hecho narcoindultos. Efectivamente. Todos impidieron que se combata el narcotráfico, y nos crearon, hasta hace poquito, nos han venido la idea de que este país, Sendero Luminoso, iba a tomar Lima nuevamente. No sé, discúlpeme, qué gran cojudeo, porque hay que decir las cosas con claridad. Usted es bien directo en ese aspecto, general. No podemos tratar de soslayar las mentiras que han estado creando para esconder el narcotráfico. Todos los gobiernos, hasta hoy, hasta este día, han escondido el narcotráfico como real problema del país. Y es una mentira, es una falacia. Es una falacia, porque el narcotráfico es la amenaza y no hay sendero armado. Hay un Movadef, que es un sendero político, que es amenaza o preocupación para los partidos políticos. Pero no es una amenaza, no puede es una que sea amenaza, pues la realidad es que no es amenaza. Es preocupación para los partidos políticos, pero no es amenaza de ninguna naturaleza. Y no hay por qué tenerle miedo. General. Nosotros hemos debatido este tema en varias oportunidades y lo hemos dicho con claridad. Entonces, ¿qué podemos hacer y qué hemos hecho? Todo lo que le he narrado es lo que hemos hecho. Eso hemos hecho bastante por tratar de que esta paz social se mantenga. Pero lamentablemente, pues, hoy día estamos como estamos. General, el tiempo corta en la televisión. Lo que usted dice es muy cierto. Por ejemplo, el trabajo de la policía, del ejército que es comunitario, se ha perdido. Hoy en día estamos acostumbrados que el ciudadano vaya en busca de los policías, vaya en busca de los serenos. No debe ser al revés. El policía debe buscar al ciudadano, el sereno debe buscar al ciudadano, debe ser al revés, comunitario, participar. ¿Y qué ha pasado? ¿Y qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado para completar todo esto, que me olvidé de comentarles, es que han castrado a la Fuerza Armada pagándole unos sueldos de miserables, de miseria, unos sueldos de hambre, unos sueldos miserables en todo sentido. Entonces, hemos dicho, ¿cómo yo voy a mandar a combatir al narcotráfico? Policías, que son los que están al frente de la lucha contra el narcotráfico, lo asemejo como poner a 5 perros callejeros para que me controlen un bistec. No lo voy a encontrar, pues, el bistec, porque lo van a comer en el acto. Entonces, eso está pasando con sueldos de hambre, van a combatir y se encuentran con el problema del delito. Por eso que lo que están buscando es que estas organizaciones del Estado, de seguridad del Estado, se conviertan en grupos organizados de poder, de delincuencial, que tienen la legalidad del Estado. Efectivamente. A eso estamos llegando. General, para terminar, si usted fuera mañana presidente de la República del Perú, ¿qué haría para contrarrestar las inseguridades ciudadanas? Que ahorita, pues, no es una percepción, es una realidad. ¿Usted qué haría? Primero, asumir de que este problema existe. Y yo sé que existe. Y ningún gobierno lo está reconociendo. Efectivamente. Ningún candidato presidencial lo está reconociendo. Y más aún, no sabe ni cómo combatirlo. Nosotros, que hemos combatido de verdad este problema, sabemos cómo hacerlo. Y sabemos cuál es la solución. Y, por supuesto, autoridad, decisión política. Disciplina. Y el contrato social me dice que hay que imponer la pena de muerte para erradicar a todos estos delincuentes. Tengan la seguridad que yo la voy a imponer. No me va a temblar la mano de firmar si tengo que matar 500.000, 600.000 porque han cometido delitos, lo haremos. Eso no hay ningún problema. Lo vamos a hacer, pero eso tiene que la población darme su confianza para decir, señores, si ustedes quieren eso, lo hacemos. Pero este país no puede caer en manos de la delincuencia y nosotros vamos a recuperar esto. Ya pasó en Singapur, de 500.000 presos quedaron 50. Efectivamente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los reincidentes ya fueron ejecutados. Mala suerte, pues así es. Pero este país no puede estar con menores de edad cuyas leyes le ponen inclusive la sombra para que no lo vean a los niños, protegiendo a los niños, cuando esos señores ya están matando de los 14 años. Efectivamente. Leyes severas como es en nuestro país, Estados Unidos, ¿no? Un país democrático que cadena perpetua a un niño de 14 años que comete delito. En el Perú los delincuentes tienen más derecho que los ciudadanos. Que los propios fuerzas de seguridad del Estado. No puede ser eso. Acá, señores, las cosas se van a arreglar o por la razón o por la fuerza, pero tenemos que arreglarlo. No podemos permitir que la delincuencia no gane. Hemos vencido al terrorismo poniendo el pecho y dejando nuestra sangre y nuestros miedos en el campo de la batalla, y aquí lo vamos a hacer en este tema. Y nosotros estamos convencidos de que con voluntad política, decisión política, lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer. General, muchísimas gracias por su participación en el programa de Hablemos de Seguridad. Estuvo con nosotros, pues, el especialista, analista político, el general Wilson
Barrantes Mendoza. Tocando el tema de coyuntura nacional y en general es bien directo en este aspecto, pues es bien drástico. Efectivamente, en el Perú se tienen que hacer cumplir, pues, acá en el Perú las leyes sobran. Simplemente nosotros, pues, nuestros fiscales, nuestras autoridades, las manos blandas, no dejan el cumplimiento de todo lo que hay. Ahí simplemente, pues, debe haber muchas cosas. Claro. Y nosotros agradecemos a todos nuestros televidentes del Perú y del mundo. Este es un programa internacional, como nos ha llamado pues, desde los Estados Unidos. Y agradecemos a todos nuestros televidentes. Muchísimas gracias. Hasta el día de mañana. Nosotros regresamos con otro invitado, con otro tipo de programa, pues todo ligado al tema de la seguridad ciudadana. Muchísimas gracias. Conmigo hasta el día de mañana, si Dios lo permite. Permiso. Gracias por tus cuidados.